Amada familia de la fe, les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo y vamos a comenzar nuestra palabra en este día domingo. Vamos a orar primero. Los invito a que me acompañe en la oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por el privilegio de poder usar la tecnología, Padre, para compartir la palabra. Gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que están ahí, Padre, a través, Señor, de la tecnología en sus casas, escuchando esta palabra. Úsame, Padre, para traer su palabra, para exponer su palabra. Saca todo lo que le estorba, Padre, de hombre. Saca todo lo que le estorba de Luis, para que solamente, Padre, usted use un instrumento para su gloria. Que tu palabra, Padre, llegue a cada uno de nosotros de forma sobrenatural, para que podamos crecer cada uno, Señor, en la necesidad. Que tu palabra, Señor, sea propicia a la necesidad de cada uno de nosotros. Gracias, Señor, saca toda distracción en esta hora para que podamos estar atentos, Padre, en cada hogar, que se pueda prestar la atención que usted merece. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el mensaje de hoy día lo he titulado Cárceles de dolor. Cárceles de dolor. Y la idea es que a través de la palabra podamos aprender, podamos desarrollar nuestra fe para salir de estas cárceles de dolor donde el enemigo constantemente va a tratar de llevar al Hijo de Dios, al cristiano, que con honestidad busca perseverar en la relación personal con Dios, y es ahí donde las tinieblas vienen a tratar de hacer su trabajo. Y ese es el objetivo del mensaje de hoy, aprender a salir de estas cárceles de dolor. Entonces, lo primero que tenemos que entender que Dios va trabajando en cada uno de nosotros desde adentro hacia afuera, ¿ya? En el caso mío, Dios trabaja desde adentro, cambiándome, y yo voy demostrando ese cambio hacia afuera. Y si lo he dicho en otras ocasiones, si usted pudiera ver un letrero, ¿cierto? Tendría que decir, disculpe las molestias, Dios está trabajando en mi vida. Y si alguien ve su vida, a lo mejor también tendría que leer ese letrero, ¿cierto? Disculpe las molestias, Dios está trabajando en su vida. Y eso es importante, que Dios esté trabajando, porque cuando hay incredulidad y cuando hay personas que claramente caminan en caminos opuestos a Dios, ni siquiera se ha iniciado un trabajo. Entonces es un tema muy complicado. Entonces el consejo, amado que estás escuchando, es que siempre pongamos los ojos donde en Jesús. Siempre poner los ojos en Jesús, y eso nos va a permitir y nos va a ahorrar muchos problemas en nuestras vidas, porque vamos a poder ver con amor las debilidades de nuestros hermanos, vamos a poder ver con amor los errores que cometen los pastores, vamos a poder ver con amor los errores que comete el liderazgo de cada iglesia que sirve a Cristo en el mundo. Dios trabaja en cada uno de nosotros y los tiempos de Dios son distintos. Hay personas que avanzan más rápido y hay personas que avanzan más lento. Entonces, claramente en el amor de Dios podemos lograr esa perfección de amarnos y saber que la obra es de Dios y que Dios está trabajando en cada uno de nosotros. Entonces, dicho eso, llegamos a un nuevo culto virtual en este domingo 14 de marzo ya del 2021, domingo en que la región metropolitana ha retrocedido a la fase 2 en su totalidad. Eh, Muchos de nosotros estamos pasando por situaciones difíciles, ¿ya? Muchas veces
decisiones malas nuestras y en otras ocasiones por malas decisiones que tomaron otras personas, pero que nos afectan a nosotros. Independiente de cuál sea el motivo de lo mal que lo estamos pasando, de lo difícil que sea el día a día, lo concreto es que estamos atravesando un problema, ¿ya? Y, y es ahí donde el enemigo actúa y nos lleva a cárceles de dolor, nos lleva a moradas de dolor. Eh, Muchas personas van quedando marcadas por situaciones que vivieron y esa marca la arrastran una vida entera. Eh, y esas marcas son por problemas que se vieron enfrentados en un momento a situaciones muy difíciles en su vida y quedan marcados, son llevadas por el enemigo a cárceles de dolor, ¿ya? A cárceles de dolor. Entonces, hoy quiero tratar de que podamos entender qué son esas cárceles de dolor y cómo poder salir de ellas. Y muchas veces en la iglesia hay hermanos atrapados en esas cárceles de dolor y por diferentes circunstancias. Y yo anoté algunas y las quiero leer porque quiero que, no importa que abarquemos un poquito más de tiempo, pero quiero que el mensaje se entienda. Entonces prefiero mencionarlas de a una. Por ejemplo, cuando el enemigo nos lleva a estas cárceles de dolor, cuando eh, por distintas circunstancias somos atrapados. Por ejemplo, mi hijo se separó y no veo a mis nietos. Mi hijo se separó y no veo a mis nietos. Tomamos una mala decisión. Elegimos mal a nuestra pareja. Fuimos débil cuando nos presentaron un vicio. Vivimos en un hogar marcado con la violencia intrafamiliar. Yo nací viendo cómo mi papá le pegaba a mi mamá. Te enteraste de que cuando eras estabas en el vientre de tu madre trataron de abortarte. Tus padres se separaron. No puedes salir de una adicción. No puedes dejar el alcohol. Perdiste a un ser querido y no puedes salir del luto. Eres el único creyente en tu familia. Te hicieron promesas quienes te aman que nunca las cumplieron y te sientes defraudado o te sientes defraudada. Tu marido se avergüenza de que seas cristiana. La enfermedad llegó a tu vida para quedarse y pasan los años y esa enfermedad no retrocede. Tu matrimonio va derecho a un barranco, a un precipicio. No puedo dejar de ser infiel a mi esposa o a mi esposo, a quien amo. Tus hijos están perdidos y caminan perdidos por el mundo. En fin, podemos dar, amados, muchos ejemplos podemos poner. Lo concreto es que a través de los años, los cristianos tenemos que transitar por un mundo en el cual muchas veces caminamos por valles de lágrimas. Y quise tocar esta palabra porque siento que muchos de nosotros hemos tenido que atravesar en estos tiempos difíciles que vivimos, en estos tiempos de la nueva normalidad que arrecia con nuestras vidas en todos los ámbitos. eh, Estamos atravesando muchos de nosotros valles de lágrimas, valles de oscuridad, donde el mal y las tinieblas vienen y nos llevan a esas cárceles, como he titulado el sermón, ¿ya? Entonces, o a esas prisiones. Eh, Nosotros sabemos por fe que Cristo resucitó, sabemos por fe que Cristo va a volver por su iglesia, pero sin embargo, todavía pasamos por el duelo, todavía nos dolemos y lloramos, caminamos junto a aquellos que pasan por el duelo, se duelen
y lloran. Caminamos lenta y pesadamente por el valle de lágrimas, con corazones cargados, acongojados por y unas razones. A veces lloramos porque las penas de la vida se han vuelto crónicas, llenan nuestra vida como visitas indeseables que no se van. En otras ocasiones lloramos porque algún sufrimiento inesperado llega como un meteorito y hace un cráter en nuestra alma. Y otras veces incluso lloramos y no sabemos bien por qué. El dolor escapa a toda descripción y análisis. Y es bueno, amado, amada, que expongamos este tema para que cuando veas que estás pasando por un valle de lágrimas, por un valle de oscuridad, no creas que tú eres una excepción a la regla, sino que quiero que sepas que muchas personas en distintos momentos de nuestras vidas tenemos que caminar por estos valles de lágrimas. Y mientras desarrollaba el sermón, cuando puse, y otras veces lloramos y no sabemos bien por qué, es impresionante. Muchas veces estamos tan mal, los pastores, amado, amada, son humanos y también muchas veces eh, muchas veces pastores piden consejería a otros pastores para que los ayuden a salir. Eh, entonces los pastores no están ajenos a esto. Y muchas veces las lágrimas aparecen por situaciones que tú no sabes por qué lloras. O sea, ¿por qué estoy llorando si vi un comercial en la televisión y un comercial me hace llorar? ¿Tan mal estoy? Así es, muchas veces pasamos por valles de lágrimas y estamos mal. Y necesitamos con urgencia la restauración del Señor. Y es ahí donde quise desarrollar este sermón para que nos ayude a vivir en estos tiempos que son difíciles. Entonces, para aquellos que sufren, el mensaje de la Biblia, amado, amada, no es que sequemos nuestras lágrimas y las escondamos. El mensaje de la Biblia afirma que llorar es parte de la vida en el valle de lágrimas. Llorar es parte de la vida y el mensaje para aquellos que sufren es muy compasivo. El mensaje de la palabra de Dios es muy compasivo para quienes sufren. Recuerda el sermón del monte. Entonces, lo que tenemos concreto es que Dios quiere sacarnos de ese lugar, de esas cárceles, de esas prisiones de oscuridad. El Señor nos quiere sacar. Y vamos a ir a la palabra y quiero que usted busque Juan, el Evangelio de Juan, el capítulo 11, y vamos a leer del verso 38 al 44. ¿Ya? Busque Juan 11. Y vamos a leer el capítulo 38 al 44. Y dice así. Estoy esperando que lo encuentre. Es nuestro texto central de hoy día. Juan 11, verso 38 al 44. Este va a ser nuestro texto central. Y después usted, si yo cito otro texto, usted lo anota. Pero mantenga su Biblia ahí para que pueda comprender mejor el mensaje que estamos dando. Dice la palabra del Señor en Juan 11, verso 38 en adelante. Está hablando de la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado.
y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Es una historia que nosotros sabemos, ¿cierto? La hemos escuchado, verso 44, y el que había muerto salió atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejarlo ir. Entonces, para profundizar, para ir entendiendo, en el verso 38 la palabra nos dice que Jesús, profundamente conmovido, vino al sepulcro. Y eso es maravilloso. Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, se conmueve con nuestro sufrimiento, se conmueve con tu sufrimiento y Él toma la decisión de venir al sepulcro. ¿Cuál es ese sepulcro? Esas cuevas de dolor son nuestros sepulcros, que por las características que describí anteriormente, el enemigo nos va llevando. Entonces llegamos a ese lugar por malas decisiones que tomamos nosotros mismos o por malas decisiones que toman otras personas. El verso 38 dice, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. O sea, era difícil entrar y era difícil salir de esa cueva. Entonces, ¿qué ocurre? Que nuestras iniquidades, anota Isaías 59, 1 y 2, yo lo voy a leer. Isaías 59, 1 y 2 dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, dice Isaías, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la incredulidad es grave. Grave, entre muchas cosas graves, la incredulidad es algo grave para el cristiano que quiere seguir a Cristo. Entonces son nuestras iniquidades las que provocan una división entre nosotros y Dios. Y nuestros pecados, según lo que dice Isaías, han hecho ocultar el rostro de Dios para no oír. Entonces la realidad nos dice que nosotros estamos en esa prisión con tanto dolor, con tanto desprecio y con falta de identidad. Dios nos da una identidad, pero cuando el enemigo nos lleva a estas prisiones, a estas cárceles, esa identidad la perdemos y ya ni siquiera sabemos quiénes somos. Entonces, la pregunta, ¿sabes cuál es el problema? Que cuando estamos en esa cueva o en esa prisión, sucede lo que la palabra dice, anótalo, también lo dice el profeta Isaías, en el capítulo 59, versículos 9 y 10, dice, por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tinieblas, resplandores y andamos en oscuridad. Palpamos la pared como ciegos. Es como estar tratando de tocar una pared que no nos deja avanzar, como que estamos ciegos y andamos a tientas como si no tuviéramos ojos para ver. Tropezamos a mediodía como si fuera de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Y ese es el objetivo de las tinieblas, que el cristiano entre a estas prisiones, a estas cárceles de dolor, como se ha titulado el sermón, a estas cárceles de dolor. Ese es el objetivo del reino de las tinieblas, pero nosotros estamos en el reino de la luz. Entonces, esa cueva tiene una piedra encima, según nuestro texto central, ¿cierto? Esa cueva tenía una piedra encima. Ahora, el pecado es en nosotros, en estas prisiones de dolor, el pecado es esa piedra. Y ese pecado alimenta nuestra desesperación y esperamos luz, pero la luz no llega
porque en lugares bajos, en cuevas de oscuridad, no entra la luz. Entonces, palpamos la pared como ciegos. Estamos en un estado en que claramente las tinieblas nos quieren ver y que no es el propósito de Dios que así sea. Entonces nos damos vueltas sin poder salir. Dice Isaías, tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Entonces, ¿por qué? Porque Satanás nos llevó a cárceles de dolor, a prisiones de dolor o a cuevas de dolor, por medio de distintas situaciones que las enumeré una por una adelante y que causaron daños y que a algunas personas le causan heridas que duran toda una vida. Entonces, hoy quiero decirte primeramente que es la voluntad y el propósito de Dios sacarnos a cada uno de nosotros de esas cárceles de dolor. Y muchas veces llegábamos, ¿cierto?, a la iglesia y nos congregábamos virtualmente, nos congregábamos, perdón, presencialmente, y hoy día llegamos y nos congregamos a través de la tecnología, ¿ya? Pero seguimos atrapados en cavernas y seguimos atrapados en cárceles de dolor. ¿Qué te hace meterte en una cueva? Voy a poner solo un ejemplo, ¿ya? O dos ejemplos. La desobediencia es un ejemplo y la falta de fe es otro. Esos dos errores en la vida del cristiano nos hacen meternos en estas cárceles de dolor. Eh, Anota Salmo 127. Voy a leer los dos primeros versos. Salmo 127 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. ¿Por qué he puesto este salmo? Porque cita tres veces en estos dos versículos la palabra en vano. ¿Ya? En vano madruga una persona para trabajar si no tiene a Dios, en vano. Lo hace en vano. Es un pan de dolor. Puede levantarse a las 5 de la mañana, salir a trabajar, llegar a su trabajo a las 6 y llegar a las 10 de la noche. Pero si Dios no es el centro, dice la Escritura que es en vano. ¿Por qué? Porque Dios concede el sueño a sus amados, a sus amados. Por eso el propósito del Señor es que nosotros no estemos en cárceles de dolor. Entonces la pregunta que surge después de leer el Salmo 127, los dos primeros versículos, la pregunta, ¿Jehová está construyendo tu hogar o lo estás construyendo tú? ¿Dios es la prioridad en tu vida? ¿Le entregaste a Dios tus planes o sigues haciendo lo habitual? Es que las personas hacen lo que ellos desean, hacen los planes que ellos desean y una vez que está todo hecho piden que Dios bendiga lo que ellos hicieron. Es al revés, es al revés. Vuelvo al texto principal de Juan 11. Habíamos analizado el versículo 38, el 39, Jesús dice, quitad la piedra, quitad la piedra. Anota Primera de Juan 3:8 para que podamos entender por qué Jesús dice quitad la piedra. En Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado, habíamos dicho que la piedra era nuestro pecado, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y aquí viene lo tremendo de este versículo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿quién está diciendo quitad la piedra? El Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Él apareció para deshacer las obras del diablo. Y si nuestro pecado es esa piedra, Jesús apareció para quitar, para deshacer las obras del diablo. Es decir, Jesús apareció para quitar esas piedras que el enemigo ha puesto
en esas cárceles de dolor a las cuales nos ha llevado. Entonces, aunque nadie crea en ti, aunque tu familia y tu entorno rechacen tu fe, aunque lleves años metido o metida en esa prisión o en esa cárcel, Jesús te dice en esta mañana, quitad la piedra. Y te lo dice la persona que apareció para deshacer las obras del diablo, según el texto que leí en Primera de Juan. Entonces, no podemos seguir ahí. Claramente la palabra de hoy día viene a animarnos a poner los ojos en Cristo, a sacar la incredulidad, a sacar la falta de fe para poder ser bendecidos por, por la obra tremenda de Dios en cada uno de nosotros. En el verso 40 del texto central, Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, el requisito para ver la gloria de Dios es creer. Para ver a ese Dios haciendo milagros en nuestra familia, milagro en nuestras propias vidas, es necesario creer. Así le dice Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, Dios ve tu dolor, Dios ve mi dolor. Y voy a poner dos ejemplos para demostrarte que lo que te estoy diciendo es verdad. Dios ve tu dolor. Ejemplo 1. Esto está en Primera de Samuel 1. Si quieres, ¿sabes qué? Si quieres, búscalo para que lo marques. Búscalo. Primera de Samuel 1. Son solamente dos ejemplos. Este va a ser el primero para demostrarte con la palabra por qué estoy diciendo que Dios ve tu dolor. Lo vamos a demostrar con la palabra del Señor. El primer ejemplo que voy a dar de que Dios ve tu dolor está en Primera de Samuel capítulo 1 y vamos a leer el versículo 10 y el 11. Y el contexto es cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Dios lo notó y se acordó de ella. Lo voy a repetir. El contexto es que cuando Ana lloró amargamente fuera del templo del Señor, Dios lo notó y se acordó de ella. Primera de Samuel 1, versos 10 y 11. 10 y 11. Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Destaque ese versículo, márquelo. Lo voy a repetir. Ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordaras de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, ella está siendo clara en la oración, y dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová, yo lo dedicaré a ese hijo, a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Entonces, fíjate la actitud de ella. Con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Es decir, Jesús se conmueve con nosotros, Jesús ve nuestro dolor y aquí está la prueba bíblica, como hay cientos, y yo lo voy a dar solamente con dos ejemplos por un tema de tiempo. Eh, Ella va y le hace la petición con amargura de alma, eh, ora, llora abundantemente y, y va a él y le dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares, va con respeto, va con respeto. Eh, y llega la respuesta de Dios en el mismo capítulo de Primera de Samuel 1, avance al verso 19 y 20 y vea cómo Dios vio el dolor de Ana, tal como ve tu dolor y tal como ve mi dolor. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Versos 19 y 20.
Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana, que era el marido de Ana, y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y dice la palabra, Jehová se acordó de ella. Y ahí tú puedes poner en tu oración, o podemos poner, y Jehová se acordó de Luis, y Jehová se acordó, y pon tu nombre. Pon tu nombre. Dios la sacó de esa cárcel de dolor porque la vio cuando estaba orando con amargura de su alma y llorando. ¿Y qué dice el verso 29? Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Samuel significa Dios ha oído. Ejemplo 2. Busca en tu Biblia el Salmo 6. Salmo 6. Y ahí vamos a dar el segundo y el último ejemplo para ya entrar a la parte final del sermón. Entonces, Salmo 6. ¿Cuál es el contexto del Salmo 6? Cuando David se cansó de gemir, Dios no se cansó de escucharlo. Cuando David se cansó, ¿cierto? Cuando David se cansó de tanto gemir, Dios no se cansó de escucharlo. ¿Ya? Es como en Moisés, cuando más fuerte era el látigo de Faraón, más fuerte era la fe de los hebreos. Entonces, Salmo 6 dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Tremendo. David se cansó de gemir y Dios no se cansó de escucharlo. ¿Y dónde está la respuesta? Verso inmediato, viene inmediato. Verso 8, que dice, apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, se avergonzarán y se turbarán mucho, todos mis enemigos se volverán y serán avergonzados de repente. Respuesta rápida, respuesta inmediata del Señor. Por eso, en esos dos ejemplos, te demuestro que Dios ve tu dolor. El Dios de toda consolación está atento a tu llanto. El Dios de toda consolación está atento a mi llanto. Es Dios mismo quien recoge tus lágrimas. Como una madre sentada junto al lecho de su hijo enfermo, Dios se fija en cada suspiro de malestar y dolor. Puede que tu angustia haya pasado inadvertida para otros, y sí, así es. Muchas veces tu angustia va a pasar inadvertida para otros, pero ni por un momento ha escapado a la atención de Dios. ¿Ya? Muchos nos sentimos avergonzados de nuestras lágrimas, especialmente si otros nos están viendo. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que valora la fuerza, ¿ya? Hay mucho curso de cómo manejarte y la autoayuda. Entonces, en esta cultura que valora la fuerza, se siente
muy incómodo o se siente poco cómodo el sufrimiento prolongado. Entonces por eso muchas personas, el enemigo va, las toma y las lleva a estas prisiones de tristeza, a estas prisiones de dolor. eh, y muchos de nosotros respondemos a nuestras propias lágrimas con un rápido secado de manga y un apresurado supéralo, lo voy a superar. No sucede así con Dios, ¿ya? Porque su paternal compasión lo obliga a acercarse a los quebrantados de corazón. Su palabra lo dice así, lo obliga a acercarse a los quebrantados de corazón y él procede a sanar las heridas. El Dios que dijo, bienaventurados los que ahora lloráis, no va a reprochar ninguna lágrima que tú derramas, eh, mientras caminas por un mundo caído. Y eso lo agregué a este sermón porque eh, yo he recordado mucho el año 2020, he recordado mucho los sermones que di y lamentablemente eh, se dieron las cosas que se fueron diciendo. Me hubiera encantado equivocarme y preferiría que usted hubiera dicho que era exagerado el pastor en ciertos estudios que dio, pero lamentablemente incluso aún encuentro que fui muy prudente en relación a muchos temas que nos hemos ido dando cuenta de cómo esta nueva normalidad nos está matando, cómo está matando a los profesores que están haciendo clases presenciales y virtuales al mismo tiempo. Eh, Como en el caso mío, como lo que antes yo hacía en 2 horas, hoy día toma un día entero. ¿Cómo te va agotando el trabajo? Porque la nueva normalidad vino a darte duro. ¿Cómo, en mi opinión, estoy dando mi opinión, la nueva normalidad atenta, atenta contra ti, contra tu salud mental? Cuando alguien va y viene y te dice, por protocolo no te puedo atender. Entonces la pregunta es, ¿quién me va a solucionar el problema que tengo? Eh, y la respuesta de la persona, del guardia de seguridad que está ahí es, no tengo idea. El protocolo indica que ningún abogado lo puede atender. Y antes, le aclaro que uno concurría a una fiscalía de cualquier banco, habían abogados de turno y uno podía hablar con ellos y solucionaba un problema. Nos tocó un caso impresionante, un tema que podía haber demorado una semana. Nos tocó con mi esposa estar entre 35 y 40 días trabajando para solucionar un tema. Entonces, esta nueva normalidad es, es tremenda. Entonces, eh, te lo digo a ti que estás sufriendo, Dios no va a reprochar las lágrimas que viertes mientras caminas por las ruinas de un mundo caído. Y yo sigo sosteniendo, nosotros estamos en un mundo caído, nosotros estamos en un mundo que va a ser próximamente, en el tiempo de Dios, sometido a un juicio. Y próximamente en el tiempo del Señor, Él va a sacar su iglesia a través del arrebatamiento. Hay varios sermones anteriores, si usted lo quiere ver, es solamente que lo busque ahí en la página de YouTube y lo puede ver. Pero quería mencionarlo para que no se sienta solo, no se sienta sola, que a usted solamente le está pasando. Somos muchos los que estamos pasando por valles de lágrimas de pronto y es ahí donde la diferencia la va a marcar la fe y la obediencia para poder permanecer fuerte en Cristo. Ya, nuestro texto central nos dice, después cuando María se arrojó deshecha a los pies de Jesús por la muerte de su hermano, el varón de dolores fue un paso más allá y nos dice la palabra en Juan 11:35, Jesús lloró. Y eso es tremendo. Tenemos un Dios que llora porque se compadece. Eso es tremendo. No tenemos una estatua, no tenemos un mono de yeso. Tenemos un Dios vivo,
un Dios que por amor a ti, que por amor a mí fue a la cruz y sufrió la máxima humillación que alguien podría haber sufrido en esta tierra. Y ese es el Evangelio que nosotros presentamos, el Evangelio de la cruz de Cristo. Entonces, la palabra nos dice, Jesús lloró. Otra razón más por la cual te puedo asegurar que Jesús se conmueve con tu dolor. Ya Dios nos está hablando en esta mañana, amada familia de la fe. Que Jesús nos ame y venga a ayudarnos en nuestros problemas no significa que Él va a tomar un atajo a través de nuestro sufrimiento. No, hay un proceso por el cual tú y yo debemos pasar para ser formados en lo que Dios quiere que nosotros seamos formados. Sin dolor, dice una canción, no hay ganador. Sin dolor no hay ganador. Tiene que haber dolor para ganar y yo me gozo en el dolor porque quiero ganar, porque quiero vencer, porque quiero llegar a la meta, quiero acabar la carrera, quiero tener mi galardón. Y ese es el mensaje que quiero transmitir hoy día. Entonces, el mismo que resucitó a Lázaro con poder, el mismo que resucita muertos, primero se detiene y se queda con nosotros en nuestra pena para descender al valle de lágrimas. Es decir, no podemos decir Dios se olvidó de mí. No, Él te está acompañando a ti, Él me está acompañando a mí en este valle de lágrimas por el cual estamos caminando día a día en un mundo caído que va a un precipicio. Pero Dios está esperando un proceso y cuando ese proceso Él lo haga, va a venir una solución y nos va a sacar de toda prisión, de sufrimiento, de toda cárcel de dolor. Ahora bien, para concluir, es importante que no todas las lágrimas van a eh, despertar la compasión del Señor. Por eso hablo de procesos. Hay procesos. Dios va a mostrar poca paciencia cuando lloramos lamentando y llorando los ídolos que Él sacó de nuestra vida. Es muy diferente, es muy diferente. Por eso quiero hacer esta aclaración. Eh, es como cuando Israel prefirió la carne de Egipto, ¿cierto? Por sobre la presencia de Dios. Nos va a ver distinto, el proceso va a ser distinto cuando Él nos va a ver llorando los ídolos que Él sacó. No, ahí es donde tenemos, en vez de estar llorando, tenemos que estar alabando al Señor, tenemos que estar buscándolo en oración, pidiéndole fuerza para volver a ser lo que éramos en Él. Dios no te quiere derrotada, Dios no te quiere derrotado, Dios te quiere vencedor, Dios te quiere ganador. Ese es el camino de Dios. Dios va a sacar muchas cosas de tu vida y de mi vida, y de hecho lo ha hecho. Ha sacado muchas cosas. Principalmente Dios actúa cuando hay amistades que no conviene, Dios las saca y las corta. Yo te lo puedo decir en el trato que ha tenido Dios con mi vida para yo ser pastor. Él fue implacable y yo le agradezco al Señor que haya sido así. Los peores momentos de mi vida fue cuando caminé con amistades indebidas. Yo me podría haber perdido. Y el Señor en su fe, perdón, el Señor en su amor me rescató, me metió en el camino, pero ha sido implacable, cortando toda amistad que no conviene. Siempre, siempre. Por lo tanto, cada lágrima, amado, amado, que derramas en fe, destrozado, pero confiando en Dios, abatido, pero creyendo, lo voy a repetir, cada lágrima que derramas en fe, destrozado, pero confiando en Dios, abatido, pero creyendo, llevas este anuncio colgado en tu cuello, como ahí, como un medallón. Claman los justos y Jehová oye. Eso es lo que tienes grabado ahí en un medallón. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo,
pero de todas ellas le librará Jehová. Eso está en el Salmo 34, versos 17 al 19, para que lo marque en su Biblia y cuando esté pasando por ese valle de lágrimas, cuando crea que las cosas, que ya no va a poder caminar más, abra su Biblia y acuérdese de ese medallón que lleva usted ahí porque se la ganó por su fe, por su obediencia. El Salmo 34, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias, no de algunas, de todas. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, es decir, los soberbios están lejos. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Por lo tanto, yo te aseguro que Dios convertirá tus lágrimas en este valle de lágrimas en gritos de alegría. Cada lágrima que viertes te prepara para un eterno peso de gloria. Así que concluyo. ¿Vamos a seguir leyendo nuestras Biblias? Sí, aun cuando nos sintamos muertos ante la palabra de Dios. ¿Seguiremos clamando ante Dios? Sí, aun cuando nos parezca que no nos oye. ¿Seguiremos reuniéndonos con nuestros hermanos de la fe? Sí, aun cuando ellos no entiendan lo que estamos pasando. ¿Seguiremos sirviendo a otros? Sí, aun cuando llevemos nuestro dolor donde quiera que vayamos. Y seguiremos plantando semillas de verdad y gracia en nuestras almas, sí, esperando el retorno, el día en que podamos tener esa eternidad con Dios. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida. Para mí lo fue. Mientras lo desarrollaba, el Señor me va hablando. Y sí, ha sido una palabra de mucha bendición. Por eso fue un sermón un poquito más largo de los últimos que había desarrollado, porque el Señor mostraba que era muy necesario que se entregara esta palabra a la iglesia. Él no nos quiere en prisiones de tristeza. Él no nos quiere y su palabra nos da testimonio de que Él escucha al justo y los libra de todos los padecimientos. Por lo tanto, no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo. Claman los justos y el Señor viene en ayuda de ellos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas le librará Jehová. Deseo que tengas una semana bendecida, que el Señor sea guardando tus entradas y tus salidas, que no decaigas en la fe y que sigas perseverando domingo a domingo mientras no nos podamos reunir físicamente, que sigas perseverando virtualmente. Ojalá los domingos en la mañana, a los que lo pueden hacer, para que ahí estemos todos juntos, porque esto va a ser muy grato para cada uno saber que vamos todos juntos y que no se va quedando gente botada en el camino. Eso es el mensaje de hoy día. Que tengas una bendecida tarde. Con amor en Cristo, Pastor Luis. Nos vemos el próximo domingo en un culto virtual, si el Señor así lo permite. Bendiciones.